Hermanos, muy buenas tardes. Lo siento que esta clase viene un poco tarde para este curso, pero ayer me costó mucho tiempo preparar el material para esta clase y vamos a hacer la clase un poco diferente. El tema es el concepto progresista de la iglesia. Es un tema sumamente importante. Y lo que voy a hacer por falta de tiempo y para lograr una mejor transmisión del material, voy a no usar la cámara porque voy a estar básicamente leyendo y exponiendo el material usando el PowerPoint para que ustedes puedan seguir. Les animo a que presten mucha atención. Esta quizás será la clase más importante de este curso y pidamos a Dios que nos ayude a entender el material. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo de reflexionar juntos, Señor, como personas que estamos en liderazgo en la iglesia o nos preocupa la iglesia del Señor Jesús. Señor, tu palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Y a veces, Padre, somos muy conscientes de esa lucha. Y pido, Señor, que al reflexionar sobre lo que el cristianismo progresista está diciendo de la iglesia, Padre, guarda nuestros corazones de las críticas que nos podrían lastimar, pero también, Padre, danos apertura a escuchar críticas que son necesarias atender. Pero más que nada, Padre, pedimos que ante las preguntas que nos plantea el cristianismo progresista, nos dé la valentía para volver a las escrituras y repasar la historia de la iglesia para ver, hay respuestas y que la iglesia del Señor Jesús tiene un glorioso futuro porque somos la novia del Señor Jesús. Así que Padre, acompáñanos ahora en ese tiempo de reflexión espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermano, vamos a dejar de grabar entonces aquí el video a lo menos y vamos a concentrarnos en el material. Muy bien. El concepto progresista de la iglesia. ¿De qué se trata este tema? Vamos a la introducción. Por algunas décadas ahora, la iglesia cristiana, como sabrán, ha sido fuertemente atacada por la sociedad. En los noticieros, en los periódicos, encontramos frecuentes ataques a la iglesia. Aquí en América Latina todavía no se escucha tanto, pero si prestamos atención a noticieros de Estados Unidos, de Europa, nos daremos cuenta de este tremendo ataque. Lamentablemente, hermanos, hay que reconocer que en muchos casos se critica a la iglesia, y hablo de iglesia en general, incluyendo a la iglesia católica y los liberales, por razones comprensibles. Por ejemplo, la Iglesia Católica ha sido sacudida y sigue siendo sacudida por los abusos sexuales que se ha dado por el clero. Lamentablemente, la Iglesia Evangélica también ha tenido su cuota de escándalos sexuales. También el abuso de autoridad por parte de algunos pastores. La escandalosa demanda de dinero que enriquece a algunos pastores en iglesias que promueven la prosperidad. Ahora, en otros casos, la iglesia es atacada no tanto por cosas que podemos entender, sino por lo que podemos llamar un choque de valores. Es decir, la iglesia choca frontalmente con los valores del mundo. Por ejemplo, el dominio de los varones en el ministerio pastoral o la ética sexual basada en las escrituras o la aplicación de disciplina eclesiástica. Y en tercer lugar, la iglesia también es atacada porque se percibe como algo totalmente irrelevante, que no tiene nada que decir a la cultura en la que vivimos, donde la gente que asiste son todos hipócritas y que no hace nada a favor de las minorías y los pobres y los que sufren abuso. Ahora, si la iglesia en general está bajo ataque de la sociedad,
no es nada sorprendente que el cristianismo progresista tenga una actitud bastante hostil hacia la iglesia y en algunos casos propone una alternativa radical a la iglesia. En los sectores más conservadores del cristianismo progresista, se continúa haciendo vida de iglesia. Simplemente exigen ciertos cambios, pero en los sectores más radicales se plantea nada menos que la abolición de la iglesia, tal como la conocemos ahora, y su reemplazo por reuniones informales de amigos, que ni necesitan ser creyentes quizá. Escuchemos lo que dice el sitio web del cristianismo progresista en Estados Unidos. El asunto que enfrenta la iglesia americana no es si ha de sobrevivir o no, sino si merece sobrevivir. Un autor ha escrito un libro con el título como pregunta, ¿merece la iglesia morir? Y la crítica en Estados Unidos es que la gente está abandonando a las iglesias porque la iglesia ha llegado a ser culturalmente irrelevante. El lenguaje que usamos es anticuado. Las doctrinas que la iglesia enseña son irrelevantes a la sociedad posmoderna y que la iglesia se dedica a su propia supervivencia en lugar de dedicarse a la tarea por la cual fue creada, que es servir a los más necesitados. Ahora, según muchos, la iglesia hoy en día enfrenta nada menos que una segunda reforma, que será más radical que la primera, la reforma protestante, al confrontarse con el posmodernismo. Ahora, en un sentido, este es el mismo argumento que la iglesia emergente usó al inicio del tercer milenio. Por el año 2000 no se hablaba del cristianismo progresista, se hablaba de la iglesia emergente. Esa expresión parece que ha desaparecido y ha sido reemplazada por el cristianismo progresista. Ahora, hermanos, obviamente hay que reconocer, si somos honestos, que algunas de estas críticas son bien merecidas y la iglesia tiene que pensar bien lo que estamos haciendo. Pero también tenemos que reconocer que lo que está ocurriendo en el mundo en que vivimos es un cambio filosófico de lo que podemos llamar el modernismo, entre comillas, al postmodernismo. A ver si entendemos esto. En el modernismo, que era una época, una filosofía dominada por el racionalismo y la ciencia y la eficiencia, el individuo se perdía en la estructura o en la corporación masiva. Así que las mega iglesias, por ejemplo, son el resultado del modernismo. Estas grandes empresas transnacionales como Amazon, etcétera, son parte del modernismo, donde el trabajador es una pequeña pieza en una enorme maquinaria y si es necesario, la maquinaria simplemente aplasta esa pieza y sigue adelante porque la pieza no es lo importante, la gran maquinaria es lo importante. Y lamentablemente ese concepto del individuo en una gran eh, agrupación de personas se ha aplicado a la iglesia. Y en las mega iglesias, donde van 20, 30 mil personas, el individuo no importa. Lo que importa es la mega iglesia, que esa mega iglesia siga adelante. ¿Y cuánta gente ha terminado muy lastimada en esas mega iglesias? Porque no le interesa un miembro, lo que le interesa es toda la estructura y toda la jerarquía. Ahora, ese concepto que dio lugar a las mega iglesias, el modernismo, está cediendo al posmodernismo. ¿Y cuál es la diferencia?
Una diferencia es la siguiente. En el posmodernismo, el individuo importa más que la estructura o la institución. Así que ahora lo que se quiere no es formar mega iglesias, sino pequeños grupos de 2 o 3 personas donde cada individuo vale, importa, resalta el valor del individuo. Ahora vamos a ver durante esta clase que aquí entra una incongruencia y una contradicción, porque por un lado, parte de la crítica hacia la iglesia es que la iglesia sufre de demasiado individualismo, pensando en el pastor o en algunos individuos que dominan a lo demás, y que la iglesia solo piensa en sí misma en vez de pensar en la sociedad en general, cuando la iglesia debería ser más comunitaria. Pero vamos a ver que en la propuesta que hace el cristianismo progresista, de repente están cayendo en la trampa también del individualismo. Bueno, eso vamos a ver más adelante. Ahora, otro factor que hay que tomar en cuenta, que ha impulsado nuevos conceptos de la iglesia, es el Internet, la virtualidad. Ahora, esto ya se estaba dando desde el año 2000. Ya estaban proponiendo iglesias por Internet, iglesias electrónicas, pero la pandemia del COVID ha dado mayor vigor a ese movimiento, porque todas las iglesias, aun las más conservadoras, tenían cultos virtuales. Y eso como encajó muy bien con esta tendencia a rechazar a la iglesia y volver a grupos pequeños. Y qué mejor que tener la iglesia en tu casa por internet. Ahora, otro factor también importante aquí es que hay personas que a lo menos de labios para afuera dicen que tienen hambre por más realismo. Dicen que van a la iglesia y hay cultos muy bien estructurados, con buena música, buena prédica, pero no es real. Gente va con muchas luchas y problemas y dificultades y el pastor presenta el cuadro de una vida cristiana súper exitosa donde todo marcha bien por la gracia de Dios, y eso no es real. Así que están queriendo una vida de iglesia que enfatice mucho más la experiencia, no tanto del pastor o 2 o 3 líderes, sino la experiencia de todos los miembros. El peligro que vamos a ver en esta clase es que fácilmente eso puede llevar a un desvío, aceptando respuestas simples que apelan a la carne. Lo que no hacen, y lo vamos a ver ahora, es un análisis profundo ni de la Biblia ni de la historia. Y esta es la tendencia de la tendencia postmoderna, de ignorar el pasado para querer reinventar la iglesia sin aprender del pasado. Ahora, hermanos queridos, si no aprendemos del pasado, entonces el libro de Eclesiastés que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Si alguien dice, esto es nuevo, es falso. Porque lo que va a ser mañana, dice el predicador en Eclesiastés, lo que va a ser mañana ya fue ayer. No hay nada nuevo bajo el sol. Así que pretender que lo que estamos viendo ahora es algo totalmente nuevo es vanidad, según Eclesiastés. La verdad es que si examinamos la historia de la iglesia, vamos a ver que en el contexto de la conversión de el emperador Constantino, a lo menos conversión entre comillas, y cuando la iglesia llegó a ser oficial en el Imperio Romano, lo que pasó fue que hubo un tremendo decaimiento en la vida espiritual en la iglesia y muchísima gente decidió salir de las iglesias hasta salir de las ciudades, ir al desierto para buscar a Dios.
Y hay otras personas que querían algo similar, se pegaban a ellos. Y así nace el concepto de monjes en el desierto, que luego se organizaron para tener monasterios. Y la verdad es que la iglesia, la historia de la iglesia indica que esos movimientos inicialmente fueron muy buenos para la iglesia. Generó una vitalidad espiritual, pero que al pasar los años, los mismos monasterios cayeron en toda clase de pecado y abuso de poder y había que reinventar otra vez otro sistema de monasterios. Así que lo que se está hablando hoy en día de reinventar la iglesia no es nada nuevo, aunque dice que es algo muy, muy progresista. Les falta reflexionar sobre la historia de la iglesia y lo que ha pasado a lo largo de 2000 años. Ahora vamos a empezar con la crítica que hace el cristianismo progresista hacia la iglesia. Aquí pueden ver Abner Trejos, el que auspicia un blog que se llama Teo Cotidiana. Y van a poder encontrar mucho material si buscan Teo Cotidiana en el buscador de internet Abner Trejos. En uno de sus podcasts, Abner Trejos hace los siguientes comentarios. Prestan atención a lo que él dice. Se han apoderado de la palabra iglesia, digamos hablando de nosotros, pero no viven la forma de vida que Jesús enseñó. ¿Cómo podemos vivir iglesia sin tener que nunca más pisar esos edificios que comúnmente se llaman iglesia? Noten lo que él está planteando entonces. Él dice, yo quiero vivir iglesia, pero no quiero jamás entrar en esos templos que normalmente llamamos iglesia. Hace otra pregunta. ¿Cuál es el papel de la iglesia en la vida del creyente? ¿Para qué nos molestamos haciendo vida de iglesia? El significado de la palabra iglesia la hemos construido a partir de nuestras experiencias. Por lo tanto, dice él, el concepto de iglesia varía de lugar en lugar, de persona en persona. Y escuchen esta crítica que él hace. Creo que hay que pensar mucho sobre lo que él dice. ¿Qué significa la palabra iglesia para una mujer que ha sido abusada por un sacerdote o pastor? Qué pregunta, ¿no? Esa mujer, ¿qué va a pensar de la palabra iglesia? Otra pregunta, ¿qué significa la palabra iglesia para una mujer que se mata trabajando durante la semana para tener el diezmo y la ofrenda para pagar el domingo? Para esa pobre mujer que se le exige este dinero, ¿qué piensa ella de iglesia? ¿Qué significa la palabra iglesia para un epidemiólogo cuando escucha a líderes cristianos decir que el COVID es una maldición de Dios y una señal de los últimos tiempos y el fin del mundo? Ese epidemiólogo, ese científico, ¿qué va a pensar de la iglesia? Creo que hay que prestar atención a lo que dice Abner Trejos, ¿no es cierto? Ahora, para él, dice, lo positivo de la iglesia se resume en la palabra relaciones, ¿ok? En esa palabra relaciones. Ahí está la esencia de la iglesia. Lo negativo de la iglesia se resume en la frase estructuras de poder. Él ve un gran problema en las iglesias porque él ve estructuras de poder. Y añade, siempre que sean relaciones sinceras, ¿ya? La iglesia es iglesia cuando hay relaciones sinceras. Y añade, no con fines proselitistas. Porque si los creyentes solo hacen relaciones con visitas, con el fin de ganarles para el evangelio, eso no es una relación sincera, es una relación interesada. Y la persona rápidamente se da cuenta de la hipocresía de los cristianos
y no le interesa más la iglesia. También Abner Trejo reconoce que a veces en las iglesias nuestras las estructuras de poder no son intencionales, es decir, el pastor o los líderes no están intencionalmente queriendo lastimar a nadie, pero de todos modos muchas veces daña a las personas. Y ustedes podrán pensar quizás de personas que han sido dañadas por la autoridad en la iglesia o dicen que han sido dañadas. Ahora, para los que hacen estas preguntas, dice Abner Trejos, se sienten en una jaula porque las estructuras de pensamiento en nuestras iglesias son rígidas, inflexibles. Él afirma que muchas iglesias existen para que el pastor pueda lucir su carácter carismático, lucir su conocimiento bíblico teológico, pero la iglesia existe para que el pastor se pueda lucir. También son centros para la exhibición de personalidades, músicos que quieren exhibirse. Y lo más triste, él dice que a veces la iglesia existe para predadores sexuales que abusan su posición de autoridad para maltratar a las mujeres en la congregación. Lo hacen en una congregación y pasan a otra congregación y pasan a otra congregación, especialmente la iglesia católica. Y también que muchas veces la iglesia se presta para fraudes, para abusos psicológicos, etcétera. Ahora, Abner reconoce que no todas las iglesias son así y que muchos de nosotros reaccionamos diciendo, bueno, mi iglesia no es así. Pero lo que él dice es que ese argumento no soluciona nada. Simplemente decir que tu iglesia local no es así, no resuelve el problema que miles de iglesias sí son así. Y ahí está el problema. Ahora, lo que yo he notado al leer estos blogs y escuchar artículos, podcasts, en la crítica que hacen a la iglesia, se nota una crítica particular de la iglesia, entre comillas, moderna, ¿ok? Las iglesias grandes, las iglesias exitosas, las iglesias bien presentadas, las iglesias que tienen apariencia de éxito. Lo que él dice que todo eso es interesado, que atropella a personas individuales, donde no hay espacio para personas que no son exitosas, que no se les pide o invita a cantar a gente que de repente no canta tan bien o no tiene una linda apariencia y por lo tanto esa iglesia termina maltratando a muchas personas. Y lo que él propone es una iglesia posmoderna. Una iglesia posmoderna para Abner Trejos es una iglesia pequeña donde no se trata de presentarse como una iglesia de éxito, sino una iglesia llena de preguntas, una iglesia informal, donde lo que interesa no es la apariencia externa, el lujo, la opulencia, el buen orden, sino lo que se refleja es sinceridad, honestidad, donde personas con muchos problemas pueden vivir tranquilamente al lado de otras personas que no tienen problemas. Uno de los pensadores de este hombre es Bonhoeffer. Vamos a ver esto más adelante, ¿ok? Ese teólogo alemán, él no cuestionaba los edificios, lo que él cuestionaba eran las estructuras y jerarquías pastorales en la iglesia. Según Bonhoeffer, esas estructuras eran lo que impedía vivir el evangelio, porque esos líderes eclesiásticos vivían para sí mismos, no vivían para otros. Toda la estructura, todo el trabajo de la iglesia es para mantenerse a ellos y la estructura, el clero,
y la iglesia dejó de vivir para otros. Ahora, escuchando esta crítica que hacen a la iglesia, uno se da cuenta que su discurso va de la mano con cierto concepto que tienen de Jesús, que vamos a ver, y también cierto concepto que tienen de la Biblia y de la teología cristiana que ya hemos estudiado. Y aquí lo que hacen es ponen más énfasis sobre experiencias personales, mayormente la duda, el fracaso. Y por lo tanto, no debe sorprendernos las críticas que hace el cristianismo progresista hacia la iglesia conservadora, sea evangélica o católica. Escuchemos lo que dice esta mujer que tenemos aquí, Milena Forero. Ella dice, empecé a pensar en otros lugares para hacer iglesia. Hace más de 10 años, cuando me distanciaba de comunidades cristianas presenciales y me encontré con las comunidades de Internet, los foros, los blogs, las páginas de Facebook, donde los inconformes, noten eso, los inconformes encontrábamos hermanos con los cuales indignarnos. Noten estas dos palabras, porque resume mucho de la actitud del cristianismo progresista hacia la iglesia. Son personas inconformes, son la clase de persona que siempre encuentran defectos, siempre están señalando cosas que no andan bien. Se especializan en ver lo negativo y pasan por alto lo positivo. Habrá una condición psicológica y que analizar, ¿no es cierto? Pero interesante, dice, los inconformes. Y habla también de indignarnos, como celebran la indignación. Conocerán personas que son así, ¿no es cierto? Siempre se indignan de algo. Casi nunca los escuchas felicitar algo o ver el lado positivo de algo. Entonces, ella estaba buscando esto, estaba buscando un lugar donde todos los inconformes podrían indignarse. Pero luego añade, escuchen esto, casi todos habíamos sufrido algún tipo de iglesia fundamentalista y veníamos huyendo de la teología de la prosperidad y de los vínculos de la iglesia con los políticos. Y he tardado en escribir, porque estoy citando de un artículo que ella escribe, he tardado en escribir esto, lo que se tardó esa comunidad en hacerse carne y realidad, en mostrarme lugares en los que se manifiesta la iglesia por fuera de los templos y las estructuras de poder. Continúa diciendo, en ese entonces observé que cuando las comunidades físicas no bastaban, porque en la iglesia local no había nadie que estuviera interesado en hablar de la situación política. Ya lo que ella quería hacer era hablar de la situación política y encontró que nadie en la iglesia quería hacerlo. O nadie que viera injusticia en las estructuras de poder de la iglesia o en las doctrinas, ¿ya? Ella habla de estructuras de poder en las doctrinas. Entonces, según ella, se construían lugares virtuales donde se manifestaban hermandades, amistades forjadas muchas veces desde la distancia, pero donde uno podía ser verdad con el otro, decir lo que realmente pensaba. Y eso sigue sucediendo en Internet. Ahí está la iglesia de muchos. Así que van captando, ¿no es cierto? Van captando la clase de persona que promueve esta crítica de la iglesia, su estado psicológico, su personalidad. Ya vamos viendo el perfil, ¿no es cierto? Pero quiero que noten también Abner Trejos, ¿ya? Él tiene espacio en el blog de Juan Romero, ese pastor que entrevistó a David López. También ha entrevistado a Abner Trejo, así que nos damos cuenta de que hay muchos vínculos entre estas personas. Y noten aquí también esta colombiana Milena Forero, este artículo
donde aparece en la lupa protestante, este eh, diario virtual de España que promueve también el progresismo. Así que lo que estamos empezando a ver es que hay una comunidad de personas afines que se entrevistan entre ellos, hacen amistades entre ellos y el punto en común es el cristianismo progresista, por cierto, pero también el ataque frontal a la iglesia. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a sintetizar la crítica que hacen a la iglesia histórica cristiana, sea católica o evangélica. En primer lugar, primera crítica. La iglesia está encerrada entre cuatro paredes. A muchos cristianos progresistas les incomoda la idea de estar limitados a reunirse en lugares específicos que llamamos iglesia. Estas personas no se sienten cómodas, sienten una suerte de claustrofobia psicológica, emocional. Ellos quieren vivir algo más abierto, algo más informal, algo que no tenga tanta rigidez, que no sea tan dogmático. Así que critican a la iglesia encerrada entre cuatro paredes. En segundo lugar, critican a la iglesia, a las iglesias, por ser fundamentalistas. Ahora, con eso, lo que quieren decir es que la iglesia exige que creas todo lo que enseña la Biblia, que creas todas las doctrinas ortodoxas y que no te pongas a cuestionar nada de lo que la iglesia afirma. Pero uno se pregunta, estas personas que se llaman cristianos progresistas, ¿cuál será la base de su fe cristiana? Eso es un punto para reflexionar. Ahora, parte de la crítica que ya hemos notado es que la iglesia tradicional interpreta todo en la Biblia literalmente y que no acepta nada de lo que dice la ciencia. Bueno, tenemos que evaluar si eso es cierto o no, pero es lo que dice. La iglesia es fundamentalista, sea católica, evangélica, todos dicen hay que tomar la Biblia literalmente y no hay que hacer caso a la ciencia. Pero implícitamente los promotores de esta crítica de la iglesia están tomando las ideas de la sociedad y la cultura. Para ellos, eso ha reemplazado las escrituras como la absoluta verdad. Y para mí son tan fundamentalistas los cristianos progresistas como aquellos que ellos llaman fundamentalistas. Ellos dicen, nosotros no cuestionamos la Biblia, aceptamos todo. Y la pregunta es, ¿ellos cuestionan elementos del mundo posmoderno o aceptan todo? Aceptan todo. Entonces son tan fundamentalistas como nosotros. Solo que nosotros nos ceñimos a la Biblia, ellos se ciñen a los valores culturales del posmodernismo, pero resulta ser fundamentalismo. Ellos nos critican porque en la iglesia no cuestionamos nada, no evaluamos nada, no pensamos nada. Pero la pregunta es, ¿ellos han hecho un análisis profundo de lo que están diciendo o simplemente repiten lo que otros dicen? En una clase anterior hemos visto en su análisis de la Biblia, repiten cosas que han leído de algún estudioso, pero no lo han filtrado, no han analizado la Biblia para ver si es cierto lo que están diciendo, simplemente repiten lo que otros dicen. Ese es fundamentalismo. Así que al final son tan fundamentalistas como aquellos que ellos llaman fundamentalista. Pero hay que prestar atención a lo que están diciendo, porque temo que se está generando una enorme, no tanto reforma, bueno fuera una reforma, sino una revolución en la iglesia. Esto se está dando en Estados Unidos en escala masiva. El peligro es que va a llegar
a nosotros en América Latina si no tenemos cuidado y podría llegar más rápido de lo que nos damos cuenta. Quiero presentar ahora un artículo que leí de una persona que quería contestar esta pregunta. ¿Cómo hallar una buena iglesia? ¿Cómo encontrar una buena iglesia? ¿Cuáles son las marcas, según este progresista, de una buena iglesia? Bueno, plantea 13 preguntas y al final dice lo siguiente. Si ante estas preguntas la respuesta es sí a todas las preguntas, es una buena iglesia. Si la respuesta es no, ten cuidado de esa iglesia. ¿Ok? Vamos a ver las preguntas. Primera pregunta. ¿Puedo hacer nuevos y buenos amigos allí? Interesante dónde empieza, ¿no es cierto? Segunda pregunta. ¿Tienen un culto significativo? Habría que pensar la palabra significativo, ¿qué significa? Tercera pregunta interesante. ¿Ofrece estudios bíblicos? Cuarta pregunta. ¿Me ayudará a crecer en mi relación con Jesús? Esto parece positivo, ¿no es cierto? ¿Practica la oración meditativa? Ahora vean la sexta pregunta. ¿Puede ayudarme a involucrarme en el activismo por el servicio y la justicia social? No es simplemente si me anima a apoyar a gente con cierta necesidad, sino a involucrarme en el activismo. Pero veamos la séptima pregunta. Sus miembros de esta iglesia hipotética se toman la Biblia en serio sin tener que tomarla literalmente. Comparan esa pregunta con la pregunta 3. La pregunta 3 parece ser, bueno, ¿no es cierto? ¿Ofrecen estudios bíblicos? Cuán importante es una iglesia que ofrece estudios bíblicos? Pero la pregunta 7 ya condiciona tu interpretación de la Biblia. Se quiere tomar la Biblia en serio, pero sin interpretarla literalmente. Vamos a la octava pregunta. ¿Se toma en serio la exploración científica e intelectual? Por ejemplo, ¿la iglesia acepta la validez de la teoría de la evolución? Wow. ¿Acepta la validez de la teoría de la evolución? Si la respuesta es sí, es una buena iglesia. Si la respuesta es no, si la iglesia no acepta la evolución, mala iglesia. Para pensar, ¿no? Novena pregunta. ¿Se dan a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres para ocupar puestos de liderazgo en la iglesia? Noten, la pregunta no tiene que ver con servir al Señor. La pregunta tiene que ver con liderazgo. Pregunta 10. Esa iglesia afirma plenamente la sexualidad LGTBQI y celebra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si la respuesta es no, mala iglesia. Si es sí, buena iglesia. Onceava pregunta. ¿Enseña esta iglesia hipotética que la forma en que tratamos a los demás es la verdadera prueba de nuestra fe, mucho más que la creencia en una doctrina fija? Duodécima pregunta. ¿Respeta y celebra otras religiones? ¿Enseña que otras religiones pueden ser tan buenas para los demás como el cristianismo lo es para nosotros? Otra vez, tiene que contestar sí. Porque si dices no, si la iglesia no acepta que otras religiones van a llevar a Dios, mala iglesia. Y la última pregunta, ¿enseña que como Dios es amor, nadie irá al infierno? O sea, tiene que ser una iglesia que cree en el universalismo, que al final todos serán salvos. Y si la iglesia no enseña eso, mala iglesia.
Bueno, pueden ver por dónde va esta revolución, ¿no es cierto? En el concepto de la iglesia. Sigamos con la crítica. ¿Qué otras críticas hacen? Bueno, estructuras de poder. Estructuras de poder. El cristianismo progresista critica a la iglesia por estar conformada por estructuras de poder y un poder mayormente machista. Esa estructura de poder es abusivo, no permite el desarrollo, la libertad de los miembros de la iglesia y está lejos de ser la comunidad que Jesús quiso crear hace 2000 años. Otra crítica de la iglesia hoy en día, la falta de justicia social. Critican a la iglesia por promover el materialismo. Bueno, se entiende cuando están pensando en iglesias de la teología de la prosperidad. Y afirman, dice que la iglesia afirma que carece por completo de una conciencia social. No hace nada a favor de los pobres. No le interesa dialogar acerca de las causas estructurales en la sociedad que genera la pobreza. Es decir, no es una iglesia socialista. No está luchando por el socialismo. Por lo tanto, es una iglesia que ya no da para más. Ahora, detrás de todas estas críticas, lo que negamos, si pensamos bien, es una negación total de Dios, a lo menos del Dios que se revela en la Biblia. Hay un libro por un hombre llamado Duke Robinson y el libro lleva este título, La autodestrucción de las iglesias americanas. Aunque habría que cuestionar ese título, ¿no es cierto? Está usando la palabra americanas para Estados Unidos. ¿Y acaso eso no es una estructura de poder? ¿No están usando palabras para maltratar a otros que también son americanos, como los de Sudamérica? Bueno, en punto aparte, eso no es cierto. Pero escuchemos lo que dice este cristiano progresista, resumiendo su libro. Una parte de este libro se enfrenta, escuchen bien, a aquel Dios indiferente y contradictorio que los maestros de la Biblia y los pastores han puesto delante de la gente que ocupa los asientos de la iglesia. Y añade, al mismo tiempo, los eruditos profesionales y progresistas, los eruditos, han dicho que este Dios bíblico murió en la década de los años 1960 y que ya no se sostiene entre la gente inteligente que piensa. Y yo me pregunto, ¿no es eso lenguaje abusivo? ¿Acaso no están maltratando a creyentes que piensan diferente de ellos? Por supuesto que sí. O sea, ellos cometen los mismos crímenes de los que acusan a otros. Dicen, la iglesia histórica maltrata a las personas con sus palabras. Y resulta que este autor hace exactamente lo mismo. Da a entender que creyentes como nosotros somos ignorantes, que solo ellos saben pensar, ellos son inteligentes, ellos son los eruditos. Yo planteo que ellos son tan culpables como cristianos de maltratar a otras personas. Pero noten lo que está diciendo. El Dios de la Biblia murió. Ahora la pregunta de fondo es la siguiente. Si el Dios de la Biblia murió, ¿cuál será el Dios que vive? ¿Existe tal Dios? ¿O será que el Dios del progresismo es una suerte de Papá Noel? Alguien que decimos creer, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente dice que cree en Papá Noel? Alguien que nos regala muchas cosas, que no pide nada a cambio, pero que en realidad nadie cree en Papá Noel. Yo planteo que a esto está llevando el progresismo. A esto va llevando la iglesia progresista, a una negación total de Dios
Y se imaginan, esto lejos de reformar a la iglesia, va a destruir la iglesia. Pero son las críticas que hacen a la iglesia. Ahora pensemos en las propuestas del cristianismo progresista para la iglesia. ¿Qué dice como propuestas? Escuchemos a esta colombiana Milena Forero. Voy a atreverme a definir la iglesia simplemente desde la experiencia. Una iglesia es gente unida por su fe, que se ama y se cuida entre sí y que quiere caminar juntos siguiendo a Jesús. No creo, dice ella, que sea posible definir una iglesia como la comunidad de santos que predican el Evangelio o algo similar. Pues si en la base, si en el fondo no hay amor, no hay cuidado del otro, podemos gritar hasta cansarnos predicando, pero no será una iglesia. Será tan solo un grupo de personas que hacen proselitismo. Es lo que ella dice. Continúa diciendo, una iglesia no es simplemente gente que se reúne cada 8 días. Eso no basta para ser comunidad. Se necesita comunión, cuidado del otro, servicio, proyectos compartidos. Otro asunto, al definir la iglesia, es pensar que deben existir límites entre lo que llama las peceras. Ella dice, cada iglesia local es una suerte de pecera, no rebaño. La Biblia habla de rebaño, pero ella habla de pecera, donde los miembros tienen que quedar en esa pecera y no hay que aceptar peces de otra pecera y hay que cuidarnos de otras peceras. Dice que mis hermanos en la fe son las personas con las que me reúno en la misma congregación. Ahí son los peces y ahí se acaba la iglesia. Por más bella y ejemplar que sea una comunidad, si se cierra a la pecera, terminará por volverse sectaria. O sea, critica tremendamente que haya iglesias bautistas, pentecostales, metodistas y cada creyente como un pez en su pecera, diciendo que las demás peceras no sirven. Ella dice, eso termina volviéndose una secta, no es una iglesia. La iglesia tiene que aceptar a todos los que vienen de afuera, los que tienen una fe un poco diferente a la nuestra, para que realmente seamos iglesia. Otra vez volviendo a Bonhoeffer, cita esta expresión de Bonhoeffer, la iglesia es para otros, no para sí misma. Critica nuestro concepto de la iglesia diciendo que hemos convertido la iglesia en algo para nosotros, cuando la iglesia debe servir a los demás. Abner Trejos apela a esto. Él dice que la iglesia debe ser una comunidad en la que hay igualdad para todos. Y usa esta frase interesante, el acceso igualitario a la gracia de Dios. Y cita Gálatas 3, versículo 28, donde Pablo dice que para la salvación no hay judío o griego, no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre. Y tomando esa frase, no hay varón, no hay mujer, Abner Trejos lo parafrasea en la siguiente manera, donde no hay restricciones por la condición sexual. Y entienden a dónde va con eso, ¿no es cierto? No hay restricciones por la condición sexual. Así que la iglesia debe aceptar a todos irrespectivamente de su sexo o de su orientación sexual, su género y cómo practica su sexualidad. No debe haber restricciones para nadie. ¿Por qué? Porque según Pablo no hay varón y mujer. Pero uno se pregunta, ¿y por qué el apóstol Pablo, que escribió Gálatas 3:28, por qué el apóstol Pablo pone bajo disciplina
un hombre que estaba viviendo con su madrastra. ¿Acaso no había ahí una restricción por su condición sexual? Claro que sí. Por eso yo digo, hermanos, una tendencia en el cristianismo progresista es no ser honesto con su uso de la Biblia. Usan la Biblia cuando les conviene, pero no hacen un estudio, no enfrentan otros textos que confrontan lo que están enseñando. Y eso indica una falta de integridad. Ellos apelan por integridad, quieren ser realistas, pero no son realistas. Se cierran en sus ideas, son tan cerrados como los que ellos llaman fundamentalistas. Y si tú empiezas a discrepar con ellos, rápidamente vas a generar una reacción muy fuerte de ellos. Y van a usar el sarcasmo y la burla y el menosprecio para hacerte sentir menos que ellos. Estructuras de poder, ¿no es cierto? En la iglesia progresista, el maltrato de personas que creen diferente en la iglesia progresista. Así que no tienen razón por criticar si terminan haciendo lo mismo. Pero continúa ahora citando a Abner Trejos. La iglesia debe ser un caldo de cultivo de rebeldía en la sociedad, rebelándose contra todos los valores del consumismo. Qué interesante esta definición de la iglesia, ¿no es cierto? Un caldo de cultivo de rebeldía. ¿Y rebeldía contra qué? Contra los valores del consumismo. Ahora uno se pregunta, ¿de dónde viene la idea que el consumismo es un pecado? De la sociedad posmoderna. Y uno se pregunta, ¿y el movimiento LGTB o el aborto no es algo que hay que rebelarse contra eso? No, hay que aceptar el aborto. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la base de su argumento? No las escrituras, sino lo que la sociedad está diciendo. Así que en realidad, detrás de esta crítica a la iglesia y una propuesta del cristianismo progresista para la iglesia, no se trata de una iglesia cristiana. Se trata de una iglesia, entre comillas, postmoderna, donde la Biblia no tiene la última palabra, sino los valores humanistas que la sociedad postmoderna impone sobre todo el mundo. Es fundamentalismo. Ellos critican a la iglesia por tomar la Biblia literalmente y no analizarla. Y uno se pregunta, ¿y acaso ellos no están tomando las ideas del postmodernismo literalmente y lo aplican literalmente sin analizarlo bien? ¿A dónde va a llevar todo esto? No, no analizan, lo aceptan todo, literalmente. Por lo tanto, son tan fundamentalistas como las iglesias a las que ellos están criticando. Ahora vamos a una evaluación de los conceptos progresistas de la iglesia. Vamos a evaluar en más detalle ahora. Por ejemplo, el asunto de los templos. ¿Qué podemos decir acerca de los templos? Bueno, antes de ir a eso, tenemos que volver a lo que dijo Milena Forero de la iglesia. ¿Recuerdan lo que ella dijo? Vamos a volver aquí para ver lo que ella dijo. Aquí, ella dijo, no creo que sea posible definir una iglesia como la comunidad de santos que predica el evangelio, porque si no hay amor, podemos gritar predicando, pero no seremos una iglesia, sino un grupo de personas que hacen proselitismo, ¿ok? Esa es la crítica que ella hace de la iglesia conservadora. Quiero que sigan esta cita de ella. Yo lo voy a cambiar usando sus propios énfasis. Pensemos en lo siguiente. Yo diría a Milena, no creo que sea posible definir una iglesia como la comunidad de santos que se aman y se cuiden entre sí. Porque si no hay predicación del evangelio,
Podemos cansarnos amándonos los unos a los otros, pero no seremos una iglesia, sino seremos un club social, un club de gente que se ama. La iglesia está llena el mundo está lleno de diferentes grupos que se aman. Los hinchas del fútbol se aman, se cuidan entre sí, pero los hinchas de un grupo no predican el evangelio. Yo creo que podemos poner de cabeza lo que ella dice y usar lo que ella dice para que ella misma pueda reflexionar. Y vamos a ver al final, no se trata de escoger entre una cosa y la otra. Es una falsa dicotomía. No puedes escoger entre predicar el evangelio o amarnos los unos a los otros. Las dos cosas son imprescindibles. Porque a todas luces, una iglesia que no predica el evangelio no es la iglesia que Jesús fundó. Es un grupo afines de personas que se quieren. Es como la familia extendida, mas no es una iglesia. Así que eso para eh, iniciar esta evaluación. Pensemos en el asunto de los templos, ¿ya? Asunto de los templos. Hermanos, lo primero que hay que reconocer es que el cristianismo progresista tiene toda la razón al afirmar que la iglesia consiste en las personas, no en las paredes. Pero lo que decimos es lo siguiente: a estas alturas, ¿quién en la vida anda diciendo que la iglesia es el templo? Yo sé que hay algunos creyentes que se incomodan si usas el espacio, el santuario, para, digamos, almorzar juntos. Hay algunos que todavía tienen ese criterio, pero la gran mayoría de creyentes, hasta la iglesia católica, afirma que la iglesia no es el templo, son las personas. Así que no están diciendo nada nuevo. Ya sabemos que la iglesia no se trata del edificio. ¿Qué de la cuestión de fe? Bueno, antes de avanzar a la cuestión de fe, la pregunta es lo siguiente. Ellos plantean deshacernos de los templos y ahora usar un restaurante, una heladería, el parque, para reunirse 2 o 3 personas. No necesitas un edificio sagrado. Ahora, lo que hay que decir es lo siguiente. La iglesia cristiana empezó así. En el tiempo de los apóstoles, no habían templos dedicados al culto a Dios. Se reunían donde había espacio. Lidia en Filipos se reunía al lado de un río, afuera de la ciudad. No había templos. La pregunta sería, ¿por qué empezaron a usar templos si inicialmente no tenían templos? Por razones muy prácticas. Que mientras son 3 o 4 personas, no necesitas, digamos, un edificio. Pero una vez que son 200 personas, se hace mucho más complicado tener 200 personas en el aire libre o 200 personas en la heladería para conversar juntos. No puedes. Lo que están proponiendo está bien para 2 o 3, está bien para una célula. Pero cuando la iglesia crece, se hizo necesario tener templos. Y dentro de los templos necesitas tener una estructura para la reunión. Si tienes 200 personas reunidas juntos un domingo, yo pregunto, ¿quién va a empezar la reunión? ¿Quién va a tomar la palabra? Si tienes 200 personas. Si no tienes algún tipo de estructura, va a ser un caos total. Porque si los 200 van a proponer una canción para cantar y no se ponen de acuerdo, ¿cómo van a cantar al Señor? Y todos sabemos que cuando hay muchas personas presentes, la gran mayoría no quieren conversar, no quieren tomar la palabra, son un poco tímidos y hay 2 o 3 que van a tomar la palabra. Y entre los cristianos progresistas, esos 2 o 3, ¿quiénes van a ser?
Milena Forero, David López, Juan Romero, Abner eh, Trejos. Porque la pregunta es, ellos, ¿por qué están haciendo sus blogs? ¿Por qué están haciendo sus podcasts? Porque les gusta hablar, les gusta que la gente escuche. Así que tienes una reunión con ellos van a tomar la palabra. Y no van a sentarse ahí calladitos mientras todo lo demás hablan. No, no lo van a hacer. Así que los templos y el liderazgo de la iglesia nace por asuntos prácticos. Pero ellos ignoran todo eso. No se ponen a pensar, ni animan a sus oyentes a pensar por qué en la historia se decidió usar templos. ¿Por qué en la iglesia tienes liderazgo? No es que unos cuantos quieren imponerse sobre los demás, es que no puedes funcionar cuando es un grupo grande si no tienes estas cosas. ¿Qué de la cuestión de la fe? Ellos dicen que no hay que ser dogmáticos, no hay que insistir en cierta clase de fe, pero la pregunta es, si no tienes ciertos elementos fundamentales de la fe, deja de ser algo cristiano. Y como ustedes ya han comentado, no se puede hablar de un cristianismo progresista, porque ¿qué de cristiano tiene? Si ya han rechazado todas las doctrinas históricas de la fe cristiana, ya ni creen en Jesús como Dios, no creen en el Dios de la Biblia. Hay una crisis en cuanto a la fe, ¿no es cierto? Una crisis en cuanto a la fe. Y el liderazgo es igual. Ellos dicen, la iglesia no debe tener un liderazgo. La iglesia es una hermandad. Todos son iguales. Pero la iglesia tiene una cabeza, según el apóstol Pablo. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Así que hay un liderazgo, aunque sea solo 2 o 3 personas y dices que eres la iglesia, el líder es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Y el Nuevo Testamento indica que la cabeza de la iglesia, él ha nombrado liderazgo. Si miramos en Hechos, el capítulo 20, por ejemplo, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, cuiden de las ovejas que el Espíritu Santo ha puesto bajo su responsabilidad. O sea, los líderes de la iglesia están ahí porque Cristo les ha delegado el liderazgo, la tarea sagrada de cuidar las ovejas. Yo sé que hay pastores abusivos, pero en 2000 años, la gran mayoría de pastores, líderes en la iglesia, han trabajado con sencillez de corazón, con mucha humildad, sirviendo al Señor. Pero claro, es muy fácil seleccionar unos cuantos líderes abusivos y decir, todos los pastores son así y no hay que tener liderazgo. Bueno, eso francamente es una fantasía. Y nos lleva a una cuarta evaluación. Hay una gran diferencia entre célula e iglesia. Yo diría, leyendo y escuchando estos podcasts de los cristianos progresistas, yo diría que ellos están hablando de célula, no de iglesia. Y la célula puede disfrutar mucho compañerismo cristiano en la célula. 2 o 3 o 4 o 5 hacen una célula. Hay mucho compañerismo en la célula. Pero si tú te reúnes 2 o 3 personas en el parque, entonces, ¿qué vas a bautizar? ¿Vas a celebrar la Santa Cena? ¿Vas a casar ahí? No, hay una enorme diferencia entre una célula y una iglesia. Algunas cosas, algunas críticas del cristianismo progresista a la iglesia, hay que aceptarlas. Hay que reconocer, falta más compañerismo, falta más convivencia como creyentes. No hay que pensar que con tener el culto el domingo hemos hecho vida iglesia, no.
es un culto. La vida de la iglesia es por las células, grupos pequeños, conversamos, oramos, nos animamos, nos exhortamos mutuamente. Esa es la vida de la iglesia por las células. El culto del domingo es una celebración de toda la iglesia. Así que, lamentablemente, se está confundiendo célula con iglesia. También hay que decir que hay una gran diferencia entre lo que la iglesia hace y lo que la iglesia es. Escuchemos lo que dice Milena Forero. Muy interesante. Para mí, la familia de fe, la iglesia, tiene brazos y piernas y corazones por todos lados. Es un grupo de Telegram, es un grupo de WhatsApp, donde nos mandamos memes, nos quejamos de la realidad. Es lo que pasa los domingos por la tarde, cuando después del culto, con un par de amigos, tomamos café, comemos pizza, hablamos de lo divino y lo humano, muchas veces sin ponernos de acuerdo. Es una conversación en Zoom con gente de diferentes ciudades en la que hablamos de lo que sentimos. Es un grupo de Facebook con gente creativa, un grupo de apoyo en Facebook. Es lo que pasa cuando nos reunimos a preguntarnos cosas. Es un club de lectura una vez al mes. Es el programa con niños de mi comunidad. Es el rito del domingo en la mañana. Es la reunión de oración. Es el gusto de encontrar gente que es parecida y diferente a uno. Nos une la fe, el deseo de servir, de hacer algo juntos. Nada más que eso. Ahora, la gran mayoría de esa cita, excelente, como descripción de lo que la iglesia hace. Excelente. Lo que la iglesia hace debe hacer todo eso. El problema con lo que Milena Forero afirma es en la frase que viene al final, cuando dice, nada más que eso. Nada más de lo que hace. Pues no. ¿Qué de todo el elemento de lo que es la iglesia? Y es que enfrentamos otra vez esta gran realidad, esta característica del cristianismo progresista. No le interesa lo que es, solo le interesa lo que hace. En términos filosóficos y teológicos, no le interesa lo que es ontología. Lo único que le interesa es economía, lo que hacemos. Pero hay que afirmar, la iglesia es mucho más de lo que hace. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como dije hace un momento, ese cuerpo tiene una cabeza. Ese cuerpo, esa cabeza, instituyó un liderazgo. Esa cabeza, Cristo, instituyó ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena. Es una comunidad que sirve a Cristo, adora a Cristo, vive para glorificar a Cristo. El cristianismo progresista ha reducido a la iglesia a lo que hace. Y en todo lo que yo he leído, no hay casi nada de análisis de lo que la iglesia es en su esencia. ¿Qué es la iglesia? No hay eso. Y en esas 13 preguntas que se hacía de qué es una marca de una iglesia buena, todas las preguntas tienen que ver con lo que hacen, no lo que es. Y eso nos lleva a una sexta crítica, evaluación. El gran peligro de armar una iglesia para satisfacer mis necesidades en vez de proclamar a Cristo. Y según el Nuevo Testamento, según el mismo Señor Jesús, la esencia de la iglesia es proclamación. Que su mismo testimonio, su vida en comunidad, es para proclamar. No es un fin en sí. La iglesia debe vivir y hacer ciertas cosas, no para satisfacerse a sí mismos, sino para proclamar a Cristo.
Y esa es la forma en la cual la iglesia hace presencia en la sociedad también. Y otra vez aquí encontramos la falta total de análisis bíblico e histórico de cómo la iglesia hace presencia. Es fácil para ellos decir, la iglesia es un caldo de cultivo de gente que se rebela contra el sistema. Pero tenemos 2000 años de historia de la iglesia. Hay que preguntarnos, la iglesia primitiva, ¿cómo hizo presencia en el Imperio Romano? Y es cierto, la iglesia se opuso al concepto de imperio, al abuso, el maltrato de personas. La iglesia se opuso a eso. Y el cristianismo progresista hace bien en señalar eso. Pero algo falta. Lo que falta es lo siguiente. La iglesia primitiva en el Imperio Romano también se rebeló contra la idolatría, se rebeló contra el culto pagano, se rebeló contra todas las demás religiones y proclamó que solo Cristo es el Salvador. No menciona nada de eso. Esa presencia en la sociedad. No, el cristianismo progresista no quiere eso. Quiere que la iglesia acepte a todas las religiones. Pero no, pues no puedes manejar la Biblia así, seleccionando una parte que te conviene y pasando por alto la otra parte que no te conviene. Por ejemplo, la iglesia, el Imperio Romano, ¿cómo hizo presencia en la sociedad? Una sociedad entregada a la inmoralidad, a la lujuria, a las orgías sexuales. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Los aceptó a todos? No, apeló a los creyentes a dejar de hacer esas cosas que antes hacían y vivan una vida célibe, una vida sexual solo con tu esposa, tu esposo. Así hicieron presencia en la sociedad. Así la iglesia creció hasta conquistar el Imperio Romano, porque hicieron presencia en la sociedad, no aceptaron la sociedad. Y hermanos, hoy en día también tenemos un gran desafío como iglesia. No podemos aceptar todo lo que la sociedad hace. La iglesia siempre ha sido contracultura, pero el cristianismo progresista solo selecciona un aspecto de la cultura y pasa por alto el otro aspecto de la cultura. Y eso no es lo correcto, ¿no es cierto? Y finalmente, tenemos que criticar el individualismo, porque por un lado ellos critican el individualismo, pero al final lo terminan proponiendo en su visión. Francamente, hermanos, los que hemos escuchado a David López, no hay más individualista que David López. Quiere imponer lo que él cree y se burla de los que no creen como él. Y Juan Romero, que lo entrevista, le da toda la plataforma para lucir su individualismo. Noten, nunca lo cuestionó, ¿no es cierto? Juan Romero nunca cuestionó a David López. ¿Por qué no? Porque el cristianismo resalta el individuo. Yo tengo el derecho a lo que yo creo y yo quiero imponer lo que yo creo con todos los demás. Hay una gran discordancia entre lo que afirman en sus críticas de la iglesia y lo que ellos hacen. ¿Por qué salieron de la iglesia? Porque ellos querían tener poder. Y si el pastor no les dio espacio para ejercer influencia, se molestan con el pastor, se van de la iglesia, criticando a la iglesia, una estructura de poder. ¿Y qué arman ellos? Blogs, discursos, donde se exhibe el poder. Claro, lo presentan como buena gente, tolerante, acepta a todos. No, aceptan a todos los que creen lo que ellos creen. Y cuando se confrontan con alguien que no cree lo que ellos creen, ahí salta la estructura de poder. Por eso Juan Romero no cuestionó a David López.
porque sabía muy bien la reacción que iba a tener de David López. ¿Y qué es eso? Sino un individualismo excesivo. Permítame ir terminando, hermanos, aunque ha sido un poco larga esta clase. Las conclusiones son las siguientes. Me parece que lo que propone el cristianismo progresista es un intento superficial de arreglar un problema serio. Hay un problema serio. Creo que la iglesia enfrenta un problema serio, varios problemas, pero temo que lo que ellos proponen es algo muy superficial. Segundo lugar, hermanos, me he dado cuenta al leer mucho estos días el impacto del factor político, especialmente en Estados Unidos. Hay una enorme cantidad de personas que dicen que ya están dando las espaldas a las iglesias y en particular a iglesias evangélicas por Donald Trump. Porque las iglesias evangélicas apoyan a Donald Trump. Y mucha gente en Estados Unidos no puede creer que seguidores de Jesús estén apoyando a una persona como Donald Trump y se van de la iglesia. Temo que lo mismo está y va a pasar en Brasil con Jair Bolsonaro, que dice ser evangélico, que ha sido apoyado por los evangélicos. Pero yo temo que la consecuencia en Brasil va a ser un gran abandono de iglesias evangélicas, gente decepcionada con Jair Bolsonaro. Y en Perú, Rafael López Aliaga se presenta como cristiano, pero su carácter malo. Y la gente piensa, si él representa a la iglesia cristiana, yo no quiero hacer nada con eso. Y hoy me enteré, Dios quiera que no sea cierto, pero hoy me enteré de un líder evangélico que ha ido a hablar con Pedro Castillo buscando algún interés personal en aliarse con Pedro Castillo, y se imaginan lo que eso va a generar después para la iglesia evangélica. No, la iglesia no debe meterse en la política, porque eso va a traer consecuencias negativas, y eso es lo que estamos viendo. Hay también, hermanos, un gran peligro de elaborar falsas dicotomías, como ya he mencionado antes. No hay que escoger entre predicar el evangelio y amar los unos a los otros y a los pobres. Las dos cosas tienen que darse. No se trata de seleccionar uno u otro. Me parece que también falta un análisis mucho más honesto del ministerio de Jesús. Mucho más honesto. Jesús ordenó a la iglesia predicar el evangelio. Jesús ordenó a la iglesia bautizar, discipular, enseñar la fe que él proclamó. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El cristianismo progresista y pasa a un lado, pasa por alto todo eso y se centran en solo un aspecto del ministerio de Jesús de atender a los pobres y hacen de eso el todo, por intereses. No hay un análisis serio, honesto de los evangelios, menos de la pastoral de Pablo. Porque es cierto que Pablo en sus cartas, en la segunda parte de las cartas, por ejemplo, Efesios, el apóstol Pablo trata el asunto de la pastoral, cómo el creyente debe vivir. Pero lamentablemente no hay un análisis honesto de la primera parte de las cartas, donde el apóstol Pablo eh, trata doctrina. O sea, para Pablo la doctrina es la base para la ética. ¿Cómo puedes negar las doctrinas cristianas y mantener la ética cristiana? Es una falta de integridad en su manejo de la Biblia. Se presenta como grandes biblistas. Nos acusan de no analizar bien la Biblia, pero ellos tampoco lo hacen.
Y obviamente tienen muchos intereses personales, porque si no, ¿por qué hacer estos podcasts si no tienen interés personal? Y hermanos, para animarnos, hermanos, la iglesia no va a desaparecer. Aunque cuando leemos estos blogs y escuchamos los podcasts, fácilmente uno puede entrar en cierto temor. Uy, ¿qué va a pasar si tanta gente deja la iglesia y la sociedad rechaza la iglesia? ¿Qué será de la iglesia? Y ellos dicen, la iglesia va a desaparecer. No, hermanos, la iglesia no va a desaparecer. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Por 2000 años, Satanás ha tratado de destruir el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. No ha podido. La iglesia ha crecido y crecido y crecido. Así que no se preocupen, hermanos. La verdadera iglesia de Cristo es tan salva y segura ahora como siempre lo ha sido. Lo que sí podría pasar es un gran abandono de gente de las iglesias. Esto está pasando en Estados Unidos. Ya pasó en Europa. Un enorme éxodo de las iglesias. Pero la pregunta es la siguiente: ¿quiénes están saliendo de la iglesia? No son verdaderos creyentes. No son personas convertidas. No, son personas que estaban con nosotros, como dice Juan, pero no eran de nosotros. Y están saliendo ahora para demostrar cuánta gente ha habido y hay todavía en nuestras congregaciones que no son de Cristo. Esas personas van a salir, van a dejar una iglesia mucho más pequeña, pero una iglesia más concentrada de verdaderos creyentes, en la cual el Espíritu Santo está obrando. Y tristemente, la gente que sale de la iglesia, ¿a dónde van a ir? A un desierto espiritual. Porque estos blogueros son excelentes en criticar, son excelentes en quejarse, pero lo que uno no nota es mucha actitud de apoyo, de positivo, el Espíritu de Cristo que sana, restaura, genera vida espiritual. No, van a salir a un desierto espiritual. Y lamentablemente en esta crítica, ellos pasan por alto miles de congregaciones pequeñas que sirven a Dios semana tras semana, pastores que no reciben quizá ni un sueldo, pero que predican, comparten el evangelio con vecinos, con amigos, ven personas convertidas, ven vidas transformadas, cosa que temo nunca van a ver en el cristianismo progresista, porque al fin y al cabo, un grupo de personas que rechazan a Jesús como Dios, rechazan la Biblia como revelación de Dios, de repente ni creen en el Espíritu Santo. Esas personas no tienen vida espiritual y van a desaparecer. Y eso nos debe entristecer bastante. Hermanos, esta clase les ha dejado mucho que pensar. Seamos honestos. La iglesia, nuestras iglesias, vamos a tener que repensar muchas cosas. Cosas que no andan bien. Cosas que se pueden mejorar. Hagámoslo no para sobrevivir. Hagámoslo para honrar a aquel que entregó su vida por nosotros y a quien estamos sirviendo aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre amado, gracias por este tiempo de estudiar juntos, Señor, y reflexionar sobre un tema muy, muy importante. Padre, pido que tú hables al corazón de mis hermanos que van a escuchar esta clase para que no se desanimen, Señor, sino que tu espíritu los desafíe a estudiar más la Biblia, a conocer más la historia de la iglesia, a tener respuestas para preguntas que se nos plantea. Pero por encima de todo, Señor,
ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos, para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.